les agradezco a los presentes que se hayan comunicado, y también le agradezco mucho a Roberto Stimler, que es el que dirige este ciclo, y por supuesto también a la doctora Gabriela Pujol, que ha hecho posible que estas charlas sean dadas en el ámbito del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scarlatti. Bueno, yo voy a compartir la pantalla, y bueno, después que termine la charla, me vuelvo a conectar. Bueno, hasta luego. Sí. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, entonces, ¿habrá agua en las estrellas? Vamos a empezar por recordar cómo es la molécula de agua. Está constituida por átomos de oxígeno y de hidrógeno. También podría decirles que está constituida por electrones, protones y neutrones. Aquí les muestro un modelo de la molécula de agua. Las esferas representan al núcleo de los átomos y las barras cilíndricas representan al enlace que los vincula. Esta representación de esferas y cilindros es muy buena para visualizar la longitud del enlace y el ángulo de enlace. Pero, en realidad, los núcleos de los átomos respecto de la longitud del enlace son tan pequeños que no se ven en un dibujo. Menos mal que tenemos otra forma para mostrarles. Una forma que es un mapa de potencial electrostático. Esta forma nos muestra algo que ustedes se preguntarían mucho: ¿dónde están los electrones? Y esta forma nos muestra la densidad electrónica y nos permite apreciar que es más que un simple volumen, porque muestra zonas enriquecidas en electrones, que están en color rojo, y otras zonas empobrecidas en electrones, que es donde estarían los hidrógenos y que se observan de color azul. Ahora, veamos, ¿cómo encontramos el agua en nuestro planeta? En nuestro planeta puede estar en estado sólido, en el hielo, en la nieve. La podemos ver en estado líquido, en el agua de lluvia, en el agua de los ríos, océanos, mares, y en estado gaseoso, en la atmósfera, en el vapor. Ahora, veamos. Dijimos que la molécula de agua tiene distintas densidades electrónicas. ¿Y qué sucede con esto? Que las moléculas pueden interaccionar. Interaccionan las zonas con mayor densidad electrónica con las zonas que tienen baja densidad electrónica. Esta línea punteada simboliza esa interacción. Yo les muestro grupos del mismo número de molécula para observar lo que sucede en los distintos estados. En el hielo, las moléculas se ordenan muy bien. Todas están interaccionando. En el estado líquido, solo algunas están interaccionando entre sí y ocupan un volumen menor. En el estado de vapor, las moléculas están muy alejadas, no interaccionan. Ahora, ¿cómo esperamos encontrar el agua en el espacio interestelar? El hidrógeno es el que se encuentra en mayor proporción. El espacio interestelar puede llegar a tener 10 a la 11 partículas por metro cúbico en las nubes interestelares. Parece muchísimo, pero esa densidad es muchísimo menor que la del aire en la Tierra. Por ejemplo, allí en la habitación que estén, bueno, a mi alrededor, hay 2,5 por 10 a la 25 partículas por metro cúbico. Bueno, vemos que es mayor, es 14 órdenes de magnitud mayor. Esto los estudiantes lo pueden calcular con las leyes de gases ideales, porque
en realidad allí en la habitación hay pocas moléculas. La temperatura en el espacio es mayormente de 3 Kelvin. A las bajas temperaturas, el agua se encuentra como hielo, adherida a los granos de polvo interestelar. En cambio, en las nubes interestelares la temperatura puede ser también alta y allí el agua estará como vapor. ¿Cómo estará el agua en las estrellas? Estará como vapor. Aquí les muestro, piensen que aquí puede haber una ranura y allí penetra la luz del sol. Entonces les estoy mostrando cómo incide en un prisma y cómo se descompone. O sea, observamos que la luz guarda mucha Recording is on. Entonces, este conjunto de longitudes de ondas que salen del prisma forman lo que se denomina un espectro continuo de la luz solar. Aquí les muestro un registro fotográfico. Entonces, en este registro podemos pensar que fue tomado, por ejemplo, a la salida de un telescopio con una cámara fotográfica, por ejemplo. El fondo que vemos sería el espectro continuo de la luz solar. Y las franjas que observamos allí, oscuras, están representando los colores de esa luz solar que están siendo absorbidos. Esto es en franjas por la ranura que pusimos para hacer entrar la luz solar. Y bueno, ¿y qué representa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que en el Sol están todos los elementos que existen en la Tierra. Y son los átomos los que absorben la luz solar. Bueno, en un espectro allí tendríamos muchas líneas de todos los átomos. Y fíjense que hubo un caso, que es el helio, que fue descubierto primero en el Sol. Estas líneas indican absorción de energía de la luz solar. En algunos casos, las líneas son brillantes y ahí se debe a emisión de la luz. La energía que está involucrada es energía electrónica, o sea, son electrones de los átomos que absorben energía a niveles de mayor energía. Ese espectro visible continuo se da en la superficie de la fotosfera. Los espectros, en este caso, son todas líneas oscuras de absorción, corresponden a una zona poco más allá de la fotosfera, donde hay menor densidad y los átomos pueden absorber y emitir energía. Entonces, en el espectro visible hemos observado que los átomos absorben o emiten. A nosotros nos interesa la molécula de agua. Y la molécula de agua absorbe energía en otra zona del espectro electromagnético, en la zona del infrarrojo. Allí la energía es de otro tipo, es energía vibracional. Aquí les puse el mismo esquema para que vean, la luz infrarroja estaría más allá de las líneas que vemos allí, allí comienza el espectro infrarrojo. Les puse un esquema muy simple, porque lo que vamos a necesitar no va a ser lo mismo que en forma resumida les indiqué, sino un equipo para detectar ese espectro infrarrojo. Podemos pensar que tenemos la luz de una estrella y esta zona que dice muestra sería la zona donde, más allá de la fotosfera, donde podría estar las moléculas que van a poder absorber esa energía. En el mismo esquema, por un espejo, el prisma o una red de difracción, y allí tenemos la salida por unos detectores especiales que van a detectar la luz infrarroja y luego la computadora que reunirá la información. Entonces, la energía vibracional es energía asociada a las longitudes de onda del infrarrojo que interacciona con las moléculas. Ahora yo les muestro aquí, esto es un espectro teórico que puedo hallar, ustedes también lo pueden hacer en la computadora.
en mi casa, con un programa, en este caso es el programa Spartan. Este espectro, entonces, es una simulación teórica. Y decimos, bueno, qué poco que se ve allí. Sí, lo que muestra este espectro teórico son lo que denominamos las vibraciones fundamentales de la molécula de agua. Entonces vamos a ver un poquito más de qué se trata esas vibraciones. Estos son los movimientos vibracionales. Entonces, consiste en que está variando, ¿ven? Se denominan vibraciones de extensión, se está extendiendo en forma asimétrica, ¿no? El enlace, la conexión entre lo que sería el oxígeno y el hidrógeno. Esta es la vibración que tiene mayor energía, la simétrica. Después observan aquí que es una vibración simétrica. Y luego tenemos en una zona de menor energía y mayor longitud de onda, las que se denominan vibraciones de flexión. ¿Qué sucede allí? La molécula está variando el ángulo de enlace. Bueno, parecería que es poco lo que tenemos en el espectro, pero lo que sucede es que estas vibraciones fundamentales se pueden asociar, sumar y pueden dar sobretonos. Entonces ya vemos que el espectro real de las moléculas va a ser más complicado. Además, también va a complicar esto que las moléculas tienen movimientos rotacionales. Y en estos movimientos rotacionales podemos observar si esto corresponde a dos niveles vibracionales de energía, los movimientos rotacionales ven qué pequeña energía en cada nivel. O sea, van a originar como un satélite, por esas energías rotacionales, como un satélite de absorciones de energía alrededor de la banda fundamental. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar un ensanchamiento de la banda. Si nosotros vamos a observar el agua que esté a una temperatura de vapor, entonces lo que sucede es que se van a dar muchas de estas vibraciones. Bueno, los espectros entonces, ¿qué va a suceder? Los espectros van a ser más complicados. El astrónomo tiene a su disposición una base de datos amplia de las moléculas con espectros de las moléculas puras. Entonces no va a tener solamente la molécula de agua, porque el espectro que obtengamos en la estrella, proveniente de la estrella, no vamos a tener solamente la molécula de agua, podríamos tener otro tipo de moléculas. Entonces, el astrónomo tiene que tener espectros para poder comparar. Los espectros, tanto el espectro del agua pura, y también va a ser muy importante los espectros del vapor de agua a distintas temperaturas. Actualmente tiene disponibles espectros del vapor de agua hasta la temperatura de 1800 Kelvin. Entonces, ya tenemos los espectros, observamos particularidades de los espectros, y algo que quisiera agregar es que el espectro de una sustancia es su documento de identidad, o ustedes pueden pensar también que es un espectro de barras, como el que se clasifica y se identifica a las sustancias, por ejemplo, en los comercios o en el supermercado. O sea que cada sustancia tiene un espectro particular. Bueno, si tenemos una mezcla de sustancias, ¿qué tendremos? Bueno, siempre vamos a poder resolverla comparando con los espectros básicos que son los de las sustancias puras que podría encontrarse. Ahora vamos a ver otro espectro, otro factor que va a ser importante para nuestro trabajo.
Bueno, otro factor importante va a ser pensar en la temperatura que se podrá tener y qué pasará con la molécula de agua a altas temperaturas. La molécula de agua, acá hacemos pequeños esquemas. Fíjense, acá observamos los electrones que están formando el enlace. ¿Y qué podría suceder? Que a altas temperaturas, por ejemplo, por choque simplemente, podrían producirse la ruptura de ese enlace, originando lo que denominamos radicales, en este caso un átomo de hidrógeno. También podría suceder que la molécula de agua se encuentre con un átomo de hidrógeno, que es lo que más tenemos en cantidad en las estrellas. Bueno, al encontrarse con el átomo de hidrógeno va a dar el radical y una molécula de hidrógeno. Pero tenemos que observar que lo que tenemos en mayor cantidad es hidrógeno atómico o molecular. Entonces, los radicales que se forman se van a encontrar con estas especies, entonces podemos nuevamente tener la formación del agua. En 1906, Walter Nernst calculó la disociación del vapor de agua en función de la temperatura y la presión. Y llegó a que a 2500 Kelvin, en presiones entre 10 a 0,01 atmósfera, el porcentaje de disociación es entre 1,98 a 16,6%. O sea que a esa temperatura tenemos bastantes moléculas de agua. Entonces podemos esperar que a temperaturas mayor de 2500 Kelvin la cantidad de agua pueda disminuir por las reacciones de ruptura, pero que vamos a encontrarlas, estarán en menor cantidad. O sea, el límite va a ser un compromiso entre la temperatura, digamos, más alta que puedan estar y siendo pequeña cantidad, la resolución que pueda tener el instrumento, por ejemplo, el telescopio con que queremos detectar el agua. Ahora vamos a ir a otro factor muy importante. Entonces, vamos a analizar la temperatura de las estrellas. En 1860, Gustav Kirchhoff descubrió que el espectro de una radiación térmica no dependía de dónde se originaba. Era una función entre la longitud de onda y la temperatura, nada más. Este descubrimiento de Gustav Kirchhoff fue muy importante, porque entonces de alguna manera podría vincularse la temperatura de las estrellas. Entonces, Wilhelm Weyl continuó los estudios de Kirchhoff sobre radiación térmica. Y en 1893, él interpretó una ley de desplazamiento de Weyl que es muy útil para la astronomía. Observamos aquí que tenemos representados la intensidad máxima de un espectro, por ejemplo, imaginemos que son espectros de las estrellas. Bueno, la longitud máxima de cada medición espectral con la longitud de onda a que la intensidad registrada es máxima. Por ejemplo, entonces, para el espectro infrarrojo de las estrellas, a una longitud de onda de 1 micrómetros, observemos que tenemos allí un dado valor de intensidad máxima. Para la intensidad máxima en el espectro del visible, tenemos este valor correspondiente a la longitud de onda del espectro visible. Para la intensidad de la zona en el ultravioleta, la intensidad máxima se da a este valor. Y la ley de Weyl lo que relaciona es la longitud de la intensidad máxima que se obtiene en estos espectros con la temperatura. Y B es una constante que halló Weyl. Entonces, aplicando esta ley de Weyl, se puede obtener la temperatura a que corresponden estos registros. El registro del espectro infrarrojo a la longitud de onda máxima, que es del orden de 1 micrómetro. Si lo ponemos entonces en esta relación,
se obtiene una temperatura de 3000 Kelvin. Y de allí que una estrella roja con una longitud máxima de 1 micrómetro tiene 3000, se le asigna 3000 Kelvin. Para una estrella cuyo máximo es del visible y cuyo máximo corresponde a 483 nanómetros, la temperatura que se obtiene es 6000 Kelvin. Es el caso de nuestro Sol. Y con la luz, el espectro para la luz ultravioleta, el máximo corresponde a 242 nanómetros, son las estrellas blancas o azuladas, y la temperatura es de 12.000 Kelvin. Luego tenemos de todo el trabajo que han realizado los astrónomos de los siglos, principalmente a partir del siglo XIX, y acá tenemos lo que se denomina un diagrama de Hertzsprung-Russell, el cual es muy útil porque permite reúne las características de las estrellas. Entonces, fácilmente podemos ubicar alguna propiedad que nosotros deseamos. En este caso, queremos saber cuáles son las estrellas que tienen 3000 grados Kelvin, que es una temperatura que consideramos entonces que sería razonable para empezar investigando agua en las estrellas. Y aquí observamos, en esta ordenada se ha puesto las masas de las estrellas respecto de la masa del Sol. Y bueno, y observamos aquí que acá tenemos graficado las temperaturas. En la zona de 3000 grados Kelvin, que es la que a nosotros nos interesa, observamos la presencia de las estrellas rojas. Y de las estrellas que tienen un menor tamaño que el Sol, una menor masa que el Sol, y aquellas estrellas que son consideradas las gigantes rojas y las supergigantes rojas. Aquí el astrónomo decide si las estrellas que elijo son las estrellas que son menores que el Sol. Yo la experiencia que les voy a referir es en el año 1963. Entonces el astrónomo en ese momento pensó, ¿podré resolver, el agua, apreciar el agua en esas estrellas con los telescopios que tenemos? Entonces descartó las estrellas pequeñas. Las estrellas supergigantes, ¿podré detectar el agua en las estrellas supergigantes? Las estrellas supergigantes rojas tienen una extensa atmósfera. Y en esa atmósfera, entonces, al ser es extensa y tiene menor densidad. Entonces, al tener menor densidad, ¿qué puede suceder? Que va a favorecer la disociación de la molécula de agua. Por lo tanto, se descartó las estrellas gigantes rojas, aunque serían más fácil de ubicar y de observar con los telescopios. Se eligió las estrellas gigantes rojas. Y ya les puedo empezar a presentar y a comentar el trabajo que se realizó con estos datos que hemos reunido. El trabajo, este es el título del trabajo, que fue un título modesto, porque era la primera vez que se realizaba este tipo de investigación. Entonces se llamó simplemente espectro infrarrojo de las estrellas gigantes rojas. Se observaron varias estrellas. Yo elegí, para no confundirlos, una de ellas. Elegí R Leonis, que acá la tenemos ubicada. R Leonis, que corresponde a 3000 Kelvin. Bueno, y elegí R Leonis, les cuento ahora, porque en este momento R Leonis, que pertenece a la constelación de Leo, muy cerquita de la estrella Régulo, que es notable, se observa ya en estas noches en el cielo hacia el horizonte norte. Entonces ustedes pueden observarlo si lo desean. Lo ven también, acá es otro tipo de diagrama de Hertzsprung-Russell, y también vamos a nombrar a la estrella Sirio A. Fíjense Sirio A qué temperatura que tiene, 10.000
Kelvin. Recording is Entonces, on. esta temperatura, podemos pensar que si llega a haber moléculas de agua, va a ser muy pequeña la cantidad. Esta estrella Sirio la van a tomar los investigadores como referencia. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, les voy a describir los que realizaron este proyecto. El responsable, el director del proyecto fue Martin Schweitzer, que trabajaba en la Universidad de Princeton. Él trabaja, bueno, aparte de ser, como todos los físicos y astrónomos, un teórico, él trabajaba con globos atmosféricos y observaba, digamos, características de la atmósfera y del Sol. Y él concibió esta idea de observar las estrellas. Martín Schwarzschild conoció en ese tiempo, en 1962, a Neville Gould, quien trabajaba en el observatorio Lick, y observó que Neville tenía mucha habilidad con los telescopios y el acondicionamiento de los espejos, y le propuso trabajar en su proyecto. Fíjense la edad, cuando nació Neville Gould, en 1962 tenía 30 años, o sea que él se recibió de físico y principalmente dedicado a los espejos y a la óptica en Manchester, Inglaterra, pero quería ser astrónomo, aplicarse a la astronomía, y obtuvo una beca en el observatorio Lick. Bueno, Neville, ante la proposición de Schwarzschild, estaba muy contento porque era trabajar con alguien de la Universidad de Princeton, que la Universidad de Princeton era una de las de muy alto prestigio en esa época. Aquí he puesto alguna referencia a Gerard Kuiper, que en esa época, bueno, tenía más o menos la edad de Martin, más grande que Martin Schweitzer, y él trabajaba en el Observatorio McDonald, y justo en enero de 1963 anunció en una breve comunicación, él tenía una revista una revista que dirigía, y informó absorciones características del vapor de agua en su espectrógrafo de infrarrojo. Bueno, vamos a seguir con el trabajo que hicieron. Acá en la foto lo tienen a Neville Gould preparando el telescopio. Y ahora veamos cómo se hizo, cuál era el proyecto. Era una investigación pionera en todo aspecto. Se iba a transportar el telescopio en un globo estratosférico. ¿Y por qué se hacía esto? Para poder obtener buenas mediciones, se debía evadir la absorción debida al vapor de agua de la atmósfera terrestre. En realidad, la absorción que por ahí realizó Kuiper o las observaciones que se hacían con los telescopios, que eran todos terrestres en ese momento, bueno, no podía obtenerse buenas mediciones debido a que había mucho vapor en la atmósfera. Entonces, este fue el propósito de Martin Schwarzschild, tener una manera de evadir la atmósfera terrestre. Cuando realizaron las mediciones, ellos, fíjense hasta dónde llegaba el globo, hasta en la estratosfera, llegó hasta 25 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Ellos usaron como referencia a la estrella Sirio y en sus mediciones no observaron para nada agua. Eso indicaba que habían superado el efecto de la atmósfera terrestre. O sea, por eso se utilizó la estrella Sirio como testigo. Solamente se observó en su espectro absorciones en la zona que absorbe el oxígeno-carbono. O sea, que sin duda todavía sí había dióxido de carbono. Bueno, vean acá lo que era el telescopio. Acá tenemos como referencia el tamaño de estas personas y más o menos todo el equipo, el telescopio estaba transportado, por esto que más o menos 7 metros medía. Y el globo con el telescopio, 200 metros. El telescopio estaba controlado remotamente.
vamos a ver cómo era el telescopio. Acá tenemos el telescopio con la unidad que era para, cuando se usaba para registros fotográficos, con la unidad de televisión. O sea que todo esto era monitoreado por un gran equipo de personas en los laboratorios terrestres de la Universidad de Princeton. Vamos a ver otro, les voy a mostrar aquí cómo era el telescopio con la unidad infrarroja. Bueno, acá vemos en el telescopio, es un telescopio tipo Cassegrain, la luz de las estrellas rojas entrando hacia él, y acá tenemos el prisma de fluoruro de calcio, que es un prisma que se utilizaba para separar mejor las bandas las longitudes de ondas infrarrojas, y tenía la unidad receptora, o sea, los detectores, y algo muy importante era que tenía que enfriarse toda esta unidad, que estaba en un gran criostato con nitrógeno líquido, porque ese es el problema que tiene esta espectroscopía. Esa emisión infrarroja y todo, digamos, todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros emitimos en el infrarrojo. Entonces, si hay emisión infrarroja dando vuelta, eso va a disminuir la capacidad de los detectores, muchísimo. Bueno. Y ahora vamos directamente a la experiencia. Fíjense entonces que tenía los problemas que va a tener, es el problema de la época. No había buenos detectores para la luz infrarroja. Estos son los detectores que van a usar y los que había que proteger. El rango de la medición es de 1 a 3 micrómetros. Les voy a mostrar para que recordemos lo que hicimos con el espectro teórico, y fíjense que el rango aquí que tenemos es de 2,56 a 6,1 micrómetros. Y con esos detectores estamos midiendo solamente en esta zona. O sea, solo podía detectar las vibraciones que corresponden a los movimientos de extensión. Entonces estaban muy limitados en esto porque la zona de los 6 micrómetros es una zona que hay menos interferencia con otras moléculas. Bueno, entonces esas eran las condiciones aquí y vamos a ver qué es lo que obtuvieron como resultado. Aquí en la zona tenemos, les voy a mostrar primero las absorciones que fueron definitivas para confirmar que era la molécula de agua. La absorción característica que se produce en esta zona corresponde a las vibraciones de extensión. Recuerdan que eran más o menos 2,5 micrómetros. Pero después se tienen sobretonos que se obtienen en los espectros realizados en los laboratorios terrestres, el sobretono correspondiente a la zona de 1,9 micrómetros, 1,8 micrómetros y el de 1,4 micrómetros. Y por supuesto que también podían observar con los espectros realizados en laboratorios terrestres del vapor a alta temperatura, que producía los ensanchamientos y que tenía mucha información. Sí obtenían aquí un pico que primero costaba entender a qué se debía, que correspondía a una emisión, y era una banda de emisión del hidrógeno a 1,6 micrómetros. Y esta benefició porque permitía ubicar en la escala y confirmar que estaban realizando bien las mediciones. Claro, en estas zonas también absorbe el oxidrilo, absorbe carbono, nitrógeno, y bueno, se trataba de ver si podían, digamos, de todas maneras, el oxidrilo y carbono, nitrógeno no absorbían para nada en la zona de los 1,9 micrómetros, que es lo que corresponde muy bien a un sobretono. Bueno, entonces ya hemos descrito lo que se obtuvo en las experiencias y lo que vamos a observar es algo increíble, pero
recién se mejora la espectroscopía de infrarrojo y los detectores muchos años más tarde. O sea, las mediciones que se siguen haciendo no son con los globos extraterrestres porque era un proyecto muy, muy costoso. Se continúa con los mejores telescopios, pero no logran salir de la zona de lo que hizo realmente. Hay muchos trabajos, pero más o menos es lo que lograron estos investigadores. Vamos a mostrarles entonces, les voy a comentar solamente ahora, dónde también se midió el agua. Y se obtuvo en el Sol. Bueno, en la atmósfera, por supuesto, de otras estrellas frías, en el Sol. ¿En el Sol? ¿En qué zona? En la zona de las manchas solares. En las manchas solares se observó que allí la temperatura es de 3000 Kelvin. La primera investigación fue realizada por Wallace y Livingstone en 1992. Bueno, y ahora les voy a mostrar directamente, o sea, cuál ha sido el problema con esta espectroscopía, porque las primeras, las investigaciones que van a innovar, que van a mostrar esa banda de 6 micrómetros, y entonces se va a tener mejores mediciones, van a suceder recién con los telescopios espaciales. La parte crítica de los espectrómetros de infrarrojo, como ya comentamos, era que necesitaban estar refrigerados. Todos transportaban helio líquido con ese fin, y el tiempo de las misiones dependía, por lo tanto, del mantenimiento del helio. Así, en el IRAS duró solamente 10 meses. En el Spitzer duró 6 años. En el Herschel duró 4 años. En el ISO duró 3 años. El ISO fue el que más logró mediciones en el campo de las investigaciones desarrolladas. Llevaba 2.300 litros de helio, el cual mantenía la temperatura entre 2 a 8 Kelvin. El espectrómetro tenía una red de difracción de alta resolución y se podía investigar en el rango de 2,4 a 240 micrómetros. Por lo tanto, se lograron detectar las zonas de las bandas fundamentales de extensión 2,5 a 2,7 micrómetros y la deflexión a 6,1 micrómetros y otra zona característica en 40 micrómetros. El Hubble contribuyó a partir de 1997, cuando una misión le instaló el módulo de infrarrojo. El avión KAO no tuvo problemas y el avión SOFIA, Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja, tampoco. ¿Por qué? Porque se reaprovisionan en cada viaje. El Hubble también no tenía ni tiene problemas. A continuación vamos a ver por qué. Y el Hubble tiene paneles solares para orientar, estabilizar y refrigerar. Tiene baterías recargables y puede ser visitado por los transbordadores espaciales para realizar actualización y reparación de los equipos. Pero lo más importante, que ahí el helio no se les gasta. Entonces, el equipo infrarrojo, bueno, sigue funcionando en el Hubble. Bueno, entonces ahora les muestro dónde está el Stratoscope. El Stratoscope está en el Museo de Aire y Espacio, que está en Washington. O sea, para el que tenga la oportunidad de ir, que lo puede ir a ver. Y les muestro, solo como curiosidad, les muestro este conjunto de radiotelescopios, las mediciones que les voy a contar, y con lo cual terminamos, son en 2010, y fíjense que es un conjunto de radiotelescopios que están unidos interferométricamente, y con se realizaron observaciones del agua en gigahertz. O sea, esto me conviene para que, ya que yo les mostré, para que pudiéramos comparar el espectro de los átomos en el visible, el espectro vibracional en el infrarrojo, pero si bien tanto átomos como las moléculas tenemos un espectro que es, digamos, donde se usa, digamos, realizar las mediciones, no quiere decir que tengan otras bandas en otras partes del espectro, como pasó que en el de infrarrojo teníamos una banda del hidrógeno. O sea, que hay en otras zonas
O sea, y acá les estamos mostrando bandas que se encuentran en la zona de las microondas. Y en particular este trabajo lo seleccioné porque midió en R. Leonis, que es la que elegimos para observar, en R. Leonis a 43 gigahertz, que corresponde a 7 milímetros en longitud de onda, midió lo que se denomina acá, fíjense, entonces en la zona de microondas, lo que se llama un máser a alta resolución. Un máser, si se los traduzco, es microonda amplificada por emisión estimulada de la radiación. Es como un láser, pero en la zona de las microondas. Bueno, entonces con esto quiero dar por finalizada la charla. Les agradezco mucho, pero les voy a mostrar algo. Miren, les puedo mostrar algo que les puedo enviar luego, va a poner en Instagram, si alguno lo desea, que es para que pueda observar la constelación de Leo y dónde está R. Leonis, cerquita de Regulo. Bueno, muchas gracias por su atención.